Hoy vamos a tratar de terminar con el verdeo de invierno y empezar con los verdeos de verano anuales y terminar. Lo que primero que quiero decir es que observen bien la gráfica que les dejo ahí, que se refiere a las precipitaciones y temperatura. Una toma en Ucacha, la otra toma en Villa María y las temperaturas tomadas también en Villa María. Los verdeos de invierno, si ven bien la curva, mayo, junio, julio y casi agosto no existe lluvia. Lo mismo lo pueden ver con azul en el gráfico de Villa María. Y las temperaturas, si quieren leerla, ponerse a leerla, pero disminuyen sensiblemente a los 5 grados en pleno junio y julio. ¿Por qué toda esta aclaración? Porque toda la lluvia que tenemos nosotros ahí entre enero, febrero, marzo y abril son lo que le dan sentido al concepto de barbecho. Imaginemos que los verdeos de invierno, que nosotros lo estamos trabajando entre marzo y agosto, necesitan por lo menos 240 milímetros de lluvia, con una eficiencia, de acuerdo a la temperatura más que todo y la luminosidad, de unos 11 kilos de materia seca por milímetro que haya acumulado. Pero acuérdense que dijimos al principio que un momento de poca lluvia, casi nula. Tendríamos que pensar que si esa lluvia es escasa, el término de acumular el agua, que es el barbecho, es fundamental. Si ven el otro gráfico, esto está hecho en la provincia de La Pampa, pero está cerca de Córdoba, con el sur de Córdoba. Mientras más largo es el barbecho, sin exagerar, ¿cierto?, la cantidad de agua útil es mayor y la producción de materia seca será mayor. Tenemos que tener mucho cuidado con el antecesor a el cultivo de verdeo de invierno. Y yo digo esto de cuidado no solamente en el cultivo, sino en el tiempo entre el último cultivo y la siembra del verdeo de invierno. Yo acá puse algunas alternativas. Existen más, sí, pero estas son las normales. Si vengo de una pastura, no hay problema, porque la pastura yo la puedo dar de baja, matarlas, en cualquier momento del año. Eso va a depender de mí. Entonces, si yo hago un barbecho químico, que sería matar a la planta cultivada para poder sembrar la otra, tendría que tener por lo menos la idea de hacerlo 60 a 90 días antes, que coincida con la lluvia y que coincida con temperaturas medianamente altas, superiores a 20 grados. ¿Para qué se debe esto? Estas dos condiciones, temperatura y humedad, me va a permitir a mí que todo este forraje, ya sea la pastura, la maleza, las raíces que tienen estas pasturas y malezas, se vayan descomponiendo y convirtiendo la materia orgánica en minerales. Eso se llama mineralización. Es que la materia orgánica se destruya y esa materia destruida libere todos los elementos esenciales que lo pueda absorber el siguiente cultivo. Por eso quizá es uno de los mejores antecesores de la pastura de los verdeos de invierno, porque normalmente liberan una cierta cantidad de nitrógeno. Si dejamos muy poco tiempo entre la pastura y el verdeo de invierno, las bacterias que trabajan en la descomposición capturan todo este nitrógeno principalmente y no lo dejan disponible al cultivo nuevo. Por lo cual, sí o sí voy a tener que fertilizar, aunque sea con bajas dosis, los verdeos de invierno, para que satisfaga las necesidades iniciales de este verdeo. El otro ideal es el trigo. Bueno, el trigo también es una gramínea, pero como se cosecha en diciembre,
fines de diciembre también, tendría enero, febrero y marzo para hacer un buen barbecho para el verdeo de invierno. Lógicamente, ahí suceden varias cosas. En algunas explotaciones, ya vamos a ver, después del trigo, se hace otro cultivo de gramínea, que es el mijo, que es un cultivo rápido, que ya lo vamos a ver más adelante, y recién después el verdeo de invierno. ¿Qué pasa? Si este proceso se da así, no voy a tener la cantidad de agua acumulada necesaria para poder sembrar adecuadamente un verdeo de invierno, como dijimos antes, en forma temprana. Entonces esto lo voy a aplicar solamente en el caso de usar los verdeos de invierno hacia agosto, fines de julio, agosto, es decir, una siembra tardía. El siguiente sucesor normal de los verdeos puede ser el maíz, que sea utilizado para silo. Nuevamente es una gramínea, por lo cual hay que hacer un buen análisis de suelo antes de sembrar el verdeo, porque puede haber bajo contenido de nitrógeno principalmente. Nitrógeno y fósforo son los dos elementos esenciales que siempre hay que tener en cuenta. En nuestra zona, si bien se hacía antes, ahora ya no se hace, podría tener de antecesor el girasol. Pero tanto el girasol y la soja pueden llegar a retardar demasiado la siembra de los verdeos de invierno. Va a haber poca cantidad de nutrientes en el suelo y poca agua acumulada. Es decir, que serían uno de los peores antecesores. Dos cositas más. Recuerden lo que hablamos el otro día de que el trigo deja un residuo bastante complicado para poder sembrar a posteriori otro verdeo. No es un problema, es un problema más bien físico, atorar las cañas de bajada de la sembradora, que un problema de mecánica de la siembra. Ahí yo les dejo una idea. Esto fue elaborado hace muchos años, corregido, después vuelto a corregir por algunos autores. Yo he hecho mis propias modificaciones, pero para que tengan una idea entre la idea de fecha de siembra, periodo de utilización y cómo, mientras más tarde yo siembre, más tarde yo voy a obtener el aprovechamiento del verde. Es en color verde el aprovechamiento. Entonces ustedes fíjense que hay cultivos que tienen poco ciclo de aprovechamiento, por ejemplo la cebada. Y antes de pasar ya a otro tema, nosotros en nuestra zona, marzo, Semana Santa, posterior a Semana Santa, tenemos un fenómeno que a veces incentiva a los verdeos a pasar del estado vegetativo maculador al estado de floración. Es decir, se florecen la confluencia de temperaturas altas y de una cantidad de días que hacen pensar al verdeo de invierno que ya llegó la primavera. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a alargar la panoja de floración. Entonces nosotros, ha pasado y ha sucedido muchas veces, no queda otro que pastorear y obligar a la planta a retroceder ese proceso. A veces ese proceso es tan violento que no nos da tiempo a hacerlo, pero en lo posible habría que largar todos los animales para hacerlo comer. Bueno, nos vamos a los verdeos de verano. Los verdeos de verano anuales son 4: mijo, moa, maíz y sorgo. Acá lo vamos a tratar muy rápidamente, por más que son muy importantes, porque lo vamos a digerir y a dilucidar más cuando hablemos de conservación de forraje. Porque todo esto, salvo el sorgo, normalmente son usados mijo y moa para hacer rollo, maíz y sorgo para hacer silo.
Y entonces ya cuando hablemos de conservación de forraje, va a ser mucho más fácil explicarlo sin el sentido que le vamos a dar ahora, que es el de siembra y época de siembra. Bueno, ¿qué otra cosita antes de seguir? Todas estas plantas tienen una característica que después la vamos a explicar. Todas estas plantas son C4. La planta C4 más eficiente en la utilización de la luz, es decir, en la producción de fotosintatos, es decir, de la producción de azúcares o de la producción de reservas en los granos. Pero además, por su forma, por su tipo de planta, están asociadas a tener menor exigencia de agua, más allá que los últimos híbridos, que se le han hecho varias modificaciones, que no me voy a poner acá a explicarlas, que son genéticas, hayan ido perdiendo esta capacidad. Pero la planta en sí misma, por su metabolismo interno, ya lo vamos a ver un poquito más abajo, son capaces de soportar muy bien condiciones de estrés hídrico. En cambio, las C3, como el trigo, la avena, la cebada, el centeno, no tienen esta capacidad. ¿Por qué? Porque morfológicamente son distintas. Es decir, internamente son distintas. Pero empecemos con el mijo y la moja. Bueno, ambas son introducidas de afuera. Una viene desde la zona de África y la otra viene de la zona rusa, extendida después hacia Europa. Pero de estas dos las vamos a tomar como igual, más allá que pueda tener pequeñas diferencias. Lo más importante de estas dos es que son baratas para implantar, rápidas para crecer, rápidas para poderla ya aprovechar, ya sea en pastoreo o en rollo, bajo requerimiento, requieren poca agua, resisten bien las temperaturas, se adaptan bastante bien a los suelos y por lo que dije al principio, la época de siembra es muy amplia y deja pocos rastrojos y de muy buena calidad. Compiten muy bien con la maleza. ¿Por qué? Porque es un cultivo bien denso, entonces deja muy bien limpio para el siguiente cultivo. La moja y el mijo fue usado durante muchos años como antecesor de la alfalfa por esta característica. Hoy en día ha sido reemplazado como antecesor de la alfalfa el maíz, es decir, maíz como antecesor de la alfalfa, ha sido reemplazado también por el mismo trigo, pero en la siembra clásica, la forma clásica de siembra, el antecesor de la alfalfa siempre ha sido mijo y moja. Más allá de tener grandes porcentajes de materia seca que queda. ¿Estamos bien? Ya vamos a ver más o menos esto rápidamente. La densidad de siembra se busca que haya 300 a 500 plantas por metro. Esto obliga a que tengamos que tirar no menos de 20 kilos. Yo ahí le puse 25. Y si el tiempo es medio húmedo, puedo llegar a tirar 30 kilos. La densidad será menor cuando la época es más seca y mayor si hay condiciones buenas de humedad. Como le dije, tiene una amplia momento de siembra. Es decir, que yo lo puedo sembrar desde más o menos mitad de septiembre, aunque hace frío, hasta fines de febrero. En los últimos años hay algunos que lo han sembrado hasta medio de marzo, que no se es aconsejable. Lo que sí tiene que haber es temperatura en el suelo. Es decir, que lo que me limita la primera siembra es la temperatura que hay en el suelo. Y lo que me limita la última época de siembra es la helada que pueda caer temprana. Normalmente, como es una planta para enificar, hacer rollo, hacer fardo, en 60 días esto ya estaría listo para hacerlo. Y si lo hiciera para cosecha, que es un muy buen negocio, en 100 días yo estaría listo para poder cosecharlo. ¿Qué podemos decir más? Bueno, acá demostraría
ustedes vean un poco los dos curvas del mijo y la moa y van a ver que es muy semejante. Si bien la moa en siembra temprana produce más pasto, normalmente ambos no se usan en verde, salvo en caso de emergencia. ¿Por qué en caso de emergencia? Porque en el caso especial del mijo puede existir la posibilidad de una sensibilidad en los animales. Pero bueno, eso hay para estudiarlo y muy difícilmente alguien lo usa en verde. Tendría que estar muy falta. Acá le dejé yo una figura que no importa que le entiendan muy mucho, pero que sí me interesa que vean qué es esto de que los carbonos 3 y los carbonos 4 son diferentes. Si ustedes ven la figura del carbono 4, de un lado está la parte metabólica y del otro lado está la morfología celular. En la parte metabólica, ustedes ven que el carbono 4 tiene un doble ciclo de Krebs y de Calvin. A ver, ¿qué quiere decir esto? Es un ciclo metabólico, no lo quiero complicar. Pero estructuralmente son mucho más eficientes en usar el agua que absorben del suelo. La C4, si ustedes ven en la figura que tienen ahí, la nervadura de las hojas están prácticamente vueltas en una empalizada de células que hacen que el agua no sea fácil que se vaya por los estómagos. O dicho de otra forma, existiría dos momentos dentro del metabolismo, uno que se hace en la parte interna y otro que se hace un poco más externo, o en diferentes momentos, por lo cual va a ser muy eficiente en el uso de la luz y en el uso del agua. Esto es una característica que tienen todas las C4. Y ahí, si leen, está la fotosíntesis de las CAM. Las CAM todavía son plantas prácticamente que son las que viven en el desierto o con altas restricciones de agua y que aún el ciclo es más complejo metabólicamente, pero justamente siempre es para aprovechar el uso del agua. Así que siempre el sorgo, el maíz y estos dos que nombramos, la moya y el mijo, se han caracterizado por ser 4. Ya vamos a ver otras plantas que también tienen esta característica y su importancia es esta diferencia morfológica y metabólica, que la hace mucho mejor. En el maíz, originario de América, en la región, podría ser considerada desde el norte argentino, todo el costado boliviano-peruano y hacia arriba se ha llegado a tener plantas autóctonas entre México, pero yo le traigo a colación esto para decirle que existe un montón de variedades de maíz. Nosotros, por una cuestión de producción, solamente utilizamos las variedades comerciales o las fiscalizadas. Estas variedades normalmente tienen alta calidad, pero han sido reemplazados fácilmente con los híbridos. Los híbridos tenemos hoy a disposición. Normalmente tienen una cantidad de semillas por bolsa que es casi para una hectárea, pero estaríamos hablando de unas 45.000 plantas más o menos por bolsa, o que es la densidad más o menos óptima para nuestra zona. Es decir, esto estaría implicando entre 4 a 11 semillas por metro lineal. Todo depende de la distancia entre siembra. Esto ya lo vamos a hacer en algún ejercicio en algún momento. En kilos estaríamos hablando de 20 a 22 kilos en una buena sembradora, o menos en una sembradora de precisión, y de 24 kilos si uno siembra con una sembradora vieja y al voleo. Algo que hay que decir de
Cuando uno compra el híbrido, hay diferentes tamaños de semillas. Dentro de una mazorca tenemos semillas más chicas en los dos extremos y bien grandes al medio de la misma mazorca. Entonces, de acuerdo a donde esté la semilla, nosotros tendríamos desde las redondas hasta las chatas. Esta clasificación es una clasificación comercial que se hace por zaranda. Cuando se zarandea, se la separa por tamaño para vender el mismo tamaño a todos. Entonces, uno de los cuidados que yo tengo que tener ahí en la siembra es elegir la placa adecuada. Pero en algún momento, en otros tiempos que se vendía por kilo, a veces convenía sembrar una semilla más chica que tenía más semillas por kilo que sembrar una semilla grande que tenía menos semillas por kilo. Hoy, como se vende por bolsas y está estandarizado el número de plantas, el negocio cambió. ¿Cuándo se siembra? Primero que todo, tenemos que considerar que haya temperatura en el suelo y humedad. Esas dos son las básicas. Me puedo arriesgar a sembrar en seco, pero tendría que tener algo de humedad inicial. Si bien nosotros podemos largar a sembrar el 15 de septiembre, normalmente el 15 de septiembre todavía no ha llovido. Entonces, yo diría que lo ideal sería el 15 de octubre. Ahora, si es para silo, yo puedo estirarme todavía más de acuerdo a la época que haya heladas en nuestra zona. Entonces, yo podría sembrarlo para silo hasta el día 20 de enero. Y en los últimos años ha habido casos, nuevas explotaciones de feedlot, de hacer 2 siembras de maíz en el mismo año, para silo, siempre para silo. Esto implica, como toda planta que es gramínea, el uso de sí o sí fertilizante. Y si hago 2 siembras, tiene que haber muy buena lluvia. Hacer un maíz temprano y hacer un maíz tarde es una elección casi que uno lo selecciona de acuerdo a varias cosas, pero principalmente el ciclo de cultivo, es decir, a la semilla que compró, el tipo de semilla que compró, y también a la intuición, o lo vamos a decir más preciso, al presentimiento si llueve o no va a llover. ¿Por qué es esto? Muchas veces se retrasa la siembra por falta de lluvia y muchas veces se retrasa la siembra por exceso de lluvia. Entonces, esto de la lluvia y la temperatura son muy importantes para la obtención de una buena calidad que no tiene que coincidir tanto el sorgo como el maíz, que florezcan en mediados de enero, principio de febrero, porque ahí puede haber una muerte bastante importante de polen, y lo que hace que si hay menos polen haya fallas dentro del marlo, es decir, como si el marlo estuviera salteado. Por último, no es común, pero por ahí se ha tenido que utilizar como verdeo, es decir, como pastoreo directo, algo que se hizo caro, pero él tendría que esperar por lo menos unos 60-70 días para el primer pastoreo, y para ensilar unos 120 a 140 días. ¿Por qué me estiro un poquito más con el tema de pastoreo? Como es un cultivo caro para pastorear, no usaría la semilla híbrida, sino que usaría un hijo de híbrido tamizado o pasado por una zaranda, cosa de homogeneizar el tamaño y sembrar eso. No es común, pero en caso de emergencia es posible de hacer. Ahí tienen 2 gráficos de un maíz temprano y de un maíz tardío. Fíjense en ustedes cómo se acumula más en el tardío
¿Por qué? Porque ya viene con humedad de la primavera que ha llovido. En vez de las tempranas, son básicamente lluvio dependiente de esa lluvia de septiembre a octubre, que si no llueve frena el crecimiento. Bueno, vamos con los sorgos. De los sorgos tengo una variedad tremenda. Tengo de los anuales los perennes, es decir, hay perennes como el sorgo de Alepo, hay otros perennes como el sorgo negro garabí, que ya se ve poco, pero que antes se llamaba Sudan. Después están las anuales tipo Sudan y los azucarados tipo Characum y el técnico. Este último puede ser usado, se usa, ustedes usan como escoba, la escoba de palo es de sorgo de escoba, que este se dice que soporta pH bastante alto. Pero hoy en día prácticamente estos se usan en zonas media marginales o zonas de cría. ¿Y por qué? Porque dominan los híbridos. Ya vamos a ver qué híbrido. Pueden ser consumidos en verde, pueden dejarse secar y consumirlo seco, o puede usarse todo su charlaje, aunque la moda últimamente es hacerlo silo, por los sistemas nuevos de producción. Es mucho más limitante que el maíz, necesita más temperatura en el suelo, por lo cual la fecha óptima estaría dada más o menos en el 15 de octubre en adelante. A los 60 días yo ya lo puedo pastorear, pero ya lo vamos a ver a eso, porque es un poquito más complicado. Se siembra igual que el maíz, la densidad va entre 10 a 15 en algunos híbridos, y en algunos otros, para hacer el caso de silo, la densidad sube un poquito, hasta 20-25. El sorgo tiene un problema que cuando es muy chico o cuando no supera los 20 centímetros o hay una sequía o después de una lluvia, pero tienen ese tamaño, pueden ser fitotóxicos, es decir, que le hace mal al animal porque produce ácido sánico. Bueno, ahí le dejé una densidad en plantas por metro, como para que vean que cambia o se modifica de acuerdo a qué es lo que yo haga. Pero el sorgo común, que yo elegiría normalmente en una explotación, sería un sorgo que tenga más grano que pasto para aprovechar el silo. Si bien hoy puede venderse las sileras, que se llaman sorgo silero, esos sorgos sileros están mezclados con genomas tropicales, por los cuales son sorgos de 3 o 4 metros, en los cuales la única posibilidad que tengo es hacer silo, pero voy a tener pasto y poco grano, por lo cual ya vamos a ver después, hay que hacer algunas modificaciones. Pero si yo lo voy a dar pastorear, tengo que tener mucha carga, porque después de los 60 centímetros, que es donde yo puedo pastorear, si no tengo carga, el sorgo se me va en altura. ¿Qué estamos hablando de carga? Y por lo menos 5 o 6 animales por hectárea permanente. Si se me va mucho en altura, lo que voy a provocar es el pisoteo de las hojas y al pisotear me va a quedar la mayor cantidad de materia seca en el suelo. Otra forma sería hacer pasillos de 1 metro o 2 metros de ancho para que el animal circule y coma hacia los costados. Estos pasillos tendrían una separación de acuerdo a la parcela, pero digamos que tendrían por lo menos una separación de 10 o 15 metros. ¿Qué más del sorgo? Del sorgo lo único que hay que tener que cuidado aparte de esto de los fitotóxicos, es que no se me escape. Por eso yo acá, después al último, le he puesto todo un diagrama de todas las fechas de siembra, de todo esto que hemos hablado, y quiero que vean que lo verde es lo utilizado, tanto en el sorgo, en el maíz, mijo,
la siembra puede correrse mucho porque la forma que se aprovecha es totalmente distinta. Bueno, ya la próxima ya empezaremos con las leguminosas y las gramíneas perennes.